Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bueno, estábamos hablando de lo que causa la falta de potasio en el cuerpo. Hay una gran deficiencia de potasio en la población de la misma forma que hay una gran deficiencia de magnesio en la población. No hay deficiencia de sodio. El sodio, la sal, está donde quiera. Está como preservativo en todos los alimentos, casi todo lo que comemos tiene sodio y se usa para preservar todo, ¿no? Así que la gente tiene un exceso de sodio y una falta de potasio. De hecho, estábamos listando cuáles son las manifestaciones principales de un cuerpo que está falto de potasio. Una principal es los calambres. Cualquier situación de calambre que usted esté teniendo a la hora que lo tenga, que muchas veces por las madrugadas, es falta de potasio. Se resuelve tomando potasio, se resuelve. La acumulación de líquidos, o sea, la retención de líquidos, o sea, un cuerpo que está hinchado, que los tobillos están hinchados y demás, es por falta de potasio. Porque potasio es un diurético natural, es algo que extrae el exceso de sal del cuerpo, por lo tanto extrae el exceso de agua también. Lo otro que pasa es que cuando una persona tiene falta de potasio, va a tener mucho dolor de espalda, acompañado de dolor muscular. Pero ese dolor en la espalda que no se va, y que no se va, y que no se va, viene mucho por la falta de potasio. Sí, usted puede tener un accidente y demás, pero la mayoría de las personas que se quejan de dolor de espalda, realmente lo que están es bien falta de potasio. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque vienen personas al sistema Natural Slim que vienen a adelgazar, que están obesos, que están sobrepeso y se quejan de la espalda. Tan pronto nosotros empezamos a suplementarlos con potasio, ¿verdad? Algo así como esto, como el Catsorb, o empiezan a hacer jugos de vegetales frescos, que son bien altos, no de fruta, de vegetales, que son altos en potasio, se le va el dolor de espalda a todos ellos. Quiere decir que sabemos que entonces el potasio, el que está causando, la falta de potasio, lo que está causando es el dolor de espalda. Ok. Lo otro que pasa cuando una persona está falto de potasio en su cuerpo, está deficiente de potasio, es que empieza a tener más propensión a la artritis. La artritis no es otra cosa que una acumulación de ácidos que se acumulan en las coyunturas. Hay una razón por la cual esos ácidos se acumulan en las coyunturas. Tiene que ver con la polaridad. O sea, todas las moléculas, ¿no? Todos los átomos y demás tienen una polaridad. Positivo, negativo, y generalmente pues son adentro negativo o son al revés, adentro positivo y negativo en la superficie, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los huesos tienen una polaridad, las coyunturas, las puntas de los huesos, donde unen las puntas de los huesos. Y cuando hay ácidos, los ácidos se ven atraídos hacia cierta polaridad. Por lo tanto, cuando una persona tiene mucho ácido en el cuerpo acumulado, se va a las coyunturas, eso se llama artritis, y la persona puede quedar como deforme. Y resulta que el mineral que principalmente neutraliza los ácidos se llama potasio. O sea que una persona cuando toma potasio, el potasio es un mineral bien alcalino. De hecho, el pH del potasio es 9.0 en la escala de pH, ¿no? Quiere decir que es bien alcalino. Y un ácido, como el ácido que produce artritis, es bien ácido. Y cuando entra el potasio empieza a neutralizar ese ácido y lo saca hacia afuera. Así que una persona empieza a tomar potasio, o a tomar jugos de vegetales que son altos en potasio, o a comer muchas vegetales y ensaladas que son altos en potasio, y empieza a orinar el ácido. Y de momento la artritis se empieza a tranquilizar, ¿no? Así que básicamente, claro, esto que le estoy diciendo de que el potasio ayuda dramáticamente a combatir la artritis, es un dato que ha sido suprimido. Suprimido quiere decir que la industria farmacéutica y la gente que sabe de esto, los bioquímicos, que trabajan para la industria, pues han decidido suprimirlo. O sea, que la gente no sepa que el potasio saca los ácidos del cuerpo, que la gente no sepa que el potasio acaba con los calambres, que la gente no sepa que el potasio elimina la acumulación de líquidos, inclusive que la gente no sepa que el potasio acaba con la alta presión. Si usted tiene alta presión arterial y empieza a tomar potasio y magnesio, usted le va a bajar la presión. Yo tengo, no cientos, miles de personas que llegan a los Natural Slim con alta presión o están obesos, y la obesidad trae eso también, empiezan a tomar magnesio y potasio y el médico se ve obligado a quitarle sus medicamentos. Poco a poco le va bajando la presión
hasta que se pone normal, ¿no? Y lo que pasa es que el potasio como tal está en la literatura científica comprobado que saca la sal del cuerpo. Y si saca la sal del cuerpo, pues baja la presión. Eso básicamente es lo que es. Ahora, hay mucha información suprimida. Una de las informaciones más suprimidas es la del potasio. Como que las autoridades saben que si suprimen el potasio, pues la gente va a tener síntomas. Y si tienen síntomas de alta presión, de retención de líquido, de dolores de espalda, de artritis, de alta presión, pues entonces va a haber venta de medicamentos. Es la única conclusión que puedo llegar porque, mire, llevo como 5 años terminando de escribir el libro de diabetes que ya está próximo a salir. Se llama Diabetes sin Problemas. El Diabetes sin Problemas también tiene otro título que es el control de la diabetes con la ayuda del poder del metabolismo, porque estoy utilizando todos los conocimientos sobre el metabolismo para controlar la diabetes. Y escribiendo ese libro que llevo 5 años, ya lo tengo terminado, sale ya ahora, ya próximo. Pues lo que me he dado cuenta es, diantre, si toda esta información sobre los beneficios del potasio para bajar la presión, para eliminar los calambres, para eliminar los líquidos, para evitar los dolores de espalda, para la artritis, y todo esto está en la literatura científica, ¿por qué la gente no lo sabe? La única conclusión que puede llegar, bueno, pues lo están suprimiendo, porque no les conviene, tiene que ser, porque las únicas 2 vitaminas que son controladas en Estados Unidos son el potasio y el ácido fólico. No hay más ninguna. El potasio, por ejemplo, nos obliga a que la tableta o la cápsula no puede ser más de 99 miligramos. Imagínese usted que la recomendación oficial de la academia, del comité científico, de las academias médicas de Estados Unidos, dicen que una persona necesita 4.700 miligramos al día de potasio. Eso es lo que se supone. Eso está escrito en la literatura. 4.700. En otras palabras, que si nos están controlando esto a 99 miligramos, el potasio, nos están obligando a tomar 47 cápsulas que nadie se las va a tomar. O sea, básicamente esto del potasio es pura supresión. Y aquí se lo comparto hasta aquí, pues, porque la verdad siempre triunfa.